¿Sabe usted qué es la quimioterapia intraperitoneal? Hoy estaremos con el doctor Antonio Camargo, director del Instituto Oncos, y nos va a explicar sobre esta increíble y exitosa técnica. Buenas tardes, doctor. Nosotros sabemos que el cáncer es una enfermedad que no discrimina, que puede dar a cualquier persona, con género, sea edad, pero también sabemos que ustedes están investigando sobre las diversas técnicas que existen para darle una mejor calidad de vida al paciente y por ende también a la familia. Así es, Gaby. Cuéntenos muy bien qué es esta quimioterapia intraperitoneal. A ver, la quimioterapia intraperitoneal es una técnica que ya tiene muchísimos años de historia. Consiste básicamente en administrar la quimioterapia a la misma cavidad abdominal, dentro del abdomen, ¿no? Esto básicamente lo hacemos cuando se trata de neoplasias o cánceres que se originan en órganos intraabdominales, por ejemplo, colon, estómago, páncreas, vía biliar y ovario, ¿no? Que son cánceres en extremo frecuentes. ¿Para qué hacemos esto? Lógicamente para tener mejores chances de controlar la enfermedad, ¿no? Para empezar, digamos, la quimioterapia intraperitoneal es aplicar los fármacos directamente a la cavidad abdominal. Eso es. ¿Y en qué caso se utiliza? Por ejemplo, de repente un paciente que recién ha sido diagnosticado con esta terrible enfermedad, o una persona que, digamos, ya ha pasado de repente por algún tratamiento tradicional, pero que también lo quiere probar y ya está de repente en cáncer terminal. Más o menos, ¿qué paciente podría usar? Existen dos grupos de pacientes, dos grandes grupos de pacientes. Uno, los pacientes que tienen una complicación que se llama carcinomatosis. La carcinomatosis es básicamente la diseminación del cáncer sobre la superficie de los intestinos. Por ejemplo, un paciente con cáncer de estómago que ha sido previamente operado, tratado con quimioterapia, y de un momento a otro el paciente empieza a tener molestias digestivas, empieza a vomitar, empieza con cólicos. De repente le dicen, ¿sabes qué? Tienes un poco de líquido en el abdomen, me parece que tienes carcinomatosis. O sea, el cáncer está sembrado sobre la superficie de los intestinos. En esos casos es a donde apunta básicamente, por ejemplo, este tipo de técnica, ¿no? Es una técnica muy noble y también muy inteligente, porque a diferencia de cómo se maneja tradicionalmente un caso de estos, o sea, un cuadro de carcinomatosis de manera convencional, que es con quimioterapia endovenosa, ¿no? La cual puede resultar siendo muy tóxica, la quimioterapia intraperitoneal tiene una ventaja enorme. ¿Y cuál es la ventaja? La dosis de fármaco que utilizamos son muy bajas, más o menos el 20% o hasta el 10% de lo que ingresa por la vena, la bajísima toxicidad, pero lo mejor aún, la eficacia, ¿no? Si hablamos que la eficacia o la efectividad de un tratamiento endovenoso ronda el 15 a 20% en estos cuadros de carcinomatosis, es decir, que funcionan, ¿no? Y la toxicidad de estos tratamientos es de un 70%, pues hay que tener cuidado también. Es decir, me proponen quimioterapia endovenosa y puedo resultar peor, digamos, y no tener efecto. En cambio, con esta terapia intraperitoneal podemos lograr más o menos una tasa de control, sin temor a exagerar, más o menos del 60-70%, con una toxicidad prácticamente nula. Y dígame, ¿quiénes son de repente los pacientes que más han probado esta nueva técnica? Son pacientes que tienen, por ejemplo, cáncer de ovario, cáncer de colon, cáncer de estómago, cáncer de páncreas y cáncer de vías biliares. Debemos hacer allí una acotación. O sea, los cánceres de abdomen son muy frecuentes. El cáncer de estómago es el cáncer que más afecta a la población peruana. Es un cáncer en extremo frecuente, definitivamente. Así es el cáncer que más mata. Y por lo tanto, es muy frecuente tener este tipo de complicación. Se estima que más o menos entre un 50-60% de pacientes con cáncer de estómago van a terminar haciendo carcinomatosis a lo largo de la enfermedad. Y el manejo de la carcinomatosis es, por lo tanto, muy, muy, muy importante cuando se presenta. ¿Qué técnica elijo? ¿Cómo la manejo? ¿Cómo, digamos, evito que el paciente me haga una toxicidad muy baja cuando está debilitado por la enfermedad misma, porque el cáncer está prendido en sus intestinos, cuando este no deja comer, cuando este hace que el paciente vomite, ¿no? Y encima yo le sumo quimioterapia, y la quimioterapia puede ser tan tóxica que puede inclusive empeorar el problema del paciente cuando es administrada por vía endovenosa, ¿no? A diferencia de la terapia intraperitoneal. Mira, te doy un dato, por ejemplo.
Cuando administramos este tipo de tratamiento, la concentración de fármaco dentro del abdomen alcanza más o menos 1000 veces más concentración que la que se lograría cuando se administra el mismo fármaco por vía endovenosa. Y eso nos permite, lógicamente, disminuir la dosis de fármaco a una cantidad ínfima, y por eso es que tenemos dosis muy bajas, digamos, cuando administramos el tratamiento, pero también tenemos toxicidades bajísimas. Lógicamente el efecto es terriblemente potente, La enfermedad no resiste semejante carga de quimioterapia dentro del abdomen y se controla el problema de una manera espectacular, ¿no? Casos intratables, casos refractarios, que, como te digo, acá en Perú tenemos un equipo de excelentes oncólogos. Los oncólogos están muy bien formados, tenemos grandes escuelas, por ejemplo está la escuela del INEM, la escuela del seguro, ¿no? Pero a veces el oncólogo se ve superado por todo esto, ¿no? Ya no sabe qué hacer, cómo manejar el problema, ¿no? Entonces nosotros... Y debe probar de repente nuevas técnicas. Así es, ¿no? Probar nuevas técnicas, ¿no? Nosotros, lógicamente, hemos ido un poco más allá porque básicamente Oncos es un instituto de investigación oncológica donde desarrollamos nuevas técnicas y fuimos como, digamos, mejorando, moldeando este tipo de tratamientos, ¿no? Y, digamos, donde otros médicos dicen hasta acá llegamos, muchas veces nosotros cogemos la posta. Decimos, bueno, muy bien, ya, ¿qué podemos hacer aquí con este paciente? No, bueno, ya le pusieron quimioterapia endovenosa, ya está con el problema encima, ya a veces no le dan opciones, pues bueno, ahí es donde cogemos al paciente, así es, cogemos la posta. Cogen la posta. Así es. Y dígame, ahora que ustedes estamos justo hablando de esos casos, de repente nos sería bueno que nos recuerde o que nos comentes algún caso que te haya marcado, que digamos, de repente el primer caso que Hay varios casos ahí, ¿no? A veces uno los cuenta como anécdotas cuando es oncólogo, pero nosotros tenemos no casos anécdotas, ya son muy frecuentes. Uno de los casos, por ejemplo, el típico caso de una paciente con cáncer de ovario avanzado, tratada esta paciente con múltiples medicamentos, múltiples líneas, operada, y que se metió al centro con un cuadro de carcinomatosis, con un abdomen muy distendido, inflado, lleno de líquido, la pobrecita apenas podía comer. Apenas podía caminar porque también tenía las piernas hinchadas, porque se había demasiado, como que había perdido capacidad para nutrirse. Y empezamos con ella con esta técnica. Lógicamente tuvimos que adaptarnos al tratamiento, encontrarle fármacos, es decir, qué combinación de fármacos vamos a usar, porque ya no podemos usar lo que hicieron aquí, usaron acá, usaron aquí. La paciente respondió espectacular, ¿no? Eso habrá sido hace más o menos unos 4 años a 5 años atrás, ¿no? Una paciente que le dieron como 3 meses de vida y que actualmente está libre de enfermedad. Completamente, yo no diría que está curada, pero al momento no tiene indicios de nada en absoluto, ¿no? Exacto. Recuerdo el caso de una paciente también, era una anciana de 81 años, 82 años, con cáncer gástrico, con carcinomatosis, con tumoraciones sobre los intestinos, que vino en un estado muy deplorable también, le dieron una expectativa de vida de 3 meses. Con ella empezamos el tratamiento, ¿no? Porque estando tan débil la paciente, ponerle quimioterapia endovenosa y decir, wow, esto es además que ya, riesgoso. exacto. Así es, uno dice, ¿no? Hasta los mismos médicos, los mismos oncólogos dicen, acá no toco, acá no pongo nada, mejor la dejo ahí, ¿no? Así es, ¿no? También. Entonces empezamos a dar pequeñas dosis de quimioterapia por vía intraperitoneal. La paciente superó el cuadro durante más o menos unos 4 años, estuvo libre de enfermedad. Recuerdo que era pariente de un expresidente nuestro, era de Cabana, ¿no? Ya no de un indicio de dónde era la paciente, no, pero fue muy bien. Lógicamente, pues con una enfermedad semejante le regalamos 4 años de vida. Porque acá hay que recordar algo. La gente, a pesar de que tiene problemas muy serios de salud, que está con cáncer, la gente se aferra a la vida, quiere seguir claro, la gente adelante. quiere seguir viviendo, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, tenemos que también no solamente prevenir, sino también buscar soluciones nuevas. Definitivamente. Digamos, arriesgarnos un poco más. Definitivamente, ¿no? Porque eso es lo que hacemos nosotros. Básicamente nosotros investigamos nuevas maneras de tratar la enfermedad oncológica, el cáncer. Vamos buscando las maneras impulsados por ese deseo de las personas de seguir viviendo. Es decir, yo no puedo desahuciar a una persona de 40 años que tiene de repente 2 criaturas, 3 criaturas, casado, y de repente ya lo desahuciaron, le dijeron, bueno, 6 meses, ya no hay mucho que hacer, no le recomiendo nada más, o darle calidad de vida, y el paciente dice, bueno, tengo tal síntoma, tengo tales molestias, tengo tales problemas, y dice, ¿qué hago? ¿No? Entonces yo no voy a quedar así, ¿no? Tengo que pensar, es decir, mi inteligencia, ¿qué hago? ¿Qué investigo?
Y hay muchas cosas en oncología que no están, digamos, ya como definidas. Es un proceso continuo, es una parte de la medicina que está en proceso de evolución continuo. Por lo tanto, estos tratamientos van a seguir evolucionando definitivamente, ¿no? La quimioterapia intraperitoneal tiene una historia muy larga, de los años 70 más o menos, que empezaron a experimentarse con estos tratamientos, ¿no? Como poco a poco va estableciéndose como un tratamiento de una valía enorme. No es algo que se nos ocurra a nosotros. Lo que pasa es que nosotros hemos investigado este tratamiento y también hemos hecho muchas innovaciones acá en Perú. Hemos visto, digamos, como en otros sitios se aplican fármacos individuales, pero nosotros podemos aplicar 2, 3, 4, 5 fármacos de manera simultánea. ¿Para qué? Para bypassar cualquier tipo de resistencia de las neoplasias o las células tumorales a los fármacos. Y eso nos permite tener una alta tasa de éxitos, ¿no? Sobre todo que también una mejor calidad de vida para el paciente y para también la familia. Definitivamente, porque lo que acá nos sorprende es la baja toxicidad. Imagínate un paciente que puede hacer sus cosas normal después de un tiempo, ¿no? Y está con quimioterapia intraperitoneal. Estamos combatiendo un cáncer terrible que tiene el paciente, pero el paciente tú lo ves y le preguntas, ¿quimioterapia? Sí, pero no tienes el cabellito, tienes tu cabellito bien puesto, no vomitas, no tienes molestias. No tienes esos efectos que generalmente estamos acostumbrados o que pensamos que va a ocurrir por ser una quimioterapia tradicional, ¿no? Así es, así es, así es. Y finalmente, doctor, de repente también dirigiéndonos a las personas que nos ven y también a esa comunidad de médicos, ¿por qué de repente debemos de probar o por qué los pacientes deben de probar esa nueva técnica? Bien, a ver, en primer lugar, hacia mis colegas, ¿qué le puedo decir a mis colegas, no? Es un caso muy... Es un poquito sensible ese tema, porque estamos hablando de gente muy preparada, gente muy bien, digamos, instruida en todos los campos de medicina oncológica, claro, ¿no? El hecho es que también uno cuando se educa en la medicina, como toda persona que ingresa, digamos, a perfeccionarse, muchas veces como que ocurre un fenómeno de ¿cómo decir? De una visión tubular. O sea, un poquito, explicando un poquito, se tubulariza, digamos, el problema, ¿no? Como que no veo más opciones más allá de las que me han enseñado. Lo más importante es... solamente en lo típico. Así es, ¿no? Lo típico, lo protocolizado, todo eso, ¿no? Lo que yo le podría decir a ellos, y yo los invito, digamos, a investigar con nuevas técnicas, o que inclusive no hay problema de nuestra parte para poder compartir con ellos lo que es estas técnicas tan excelentes y tan poco dañinas. Lo único que yo espero de ellos es un poquito más de permeabilidad, ¿no? Porque acá no hay nada de locura, es mucho trabajo que está detrás de esto, son cientos de pacientes, ¿no? Y a las personas, digamos, que quieran, digamos, ver o que tengan un problema, digamos, que incluya una neoplasia a nivel abdominal, por ejemplo, como te vuelvo a repetir, problemas de colon, de estómago, de páncreas, vías biliares, ovario, ¿no? Esta técnica inclusive nos está permitiendo aumentar o incrementar la chance de curabilidad en personas que recién están empezando a ser tratadas. Es una técnica que debe ser tomada muy en cuenta, porque estas enfermedades, que son las más frecuentes en Perú, las neoplasias intraabdominales, ¿no? Que abundan, digamos, necesitan nuevas herramientas para poder hacer que la persona cumpla o al menos su deseo de curarse se magnifique, ¿no? No solamente con una cirugía y una quimioterapia endovenosa o por vía oral, uno dice ya está hecho todo el trabajo, porque el cáncer es una enfermedad extremadamente imprevisible. Claro, y puede volver en cualquier momento. Definitivamente, ¿no? Eso siempre es el riesgo que se tiene, ¿no? Así o sea, es, te ¿no? curaste por ahora, ya tuviste la medicación y todo, pero no sabes si eso puede volver de repente en un año o en 6 meses, quizás. Así es. ¿No? Yo creo que también la gente lo que busca, no solo, como lo mencionaba en un inicio, ¿no? solamente el cáncer afecta a la persona, al paciente, sino también a su entorno. A la familia, ¿no? Exacto, a la familia, ¿no? Porque el Entonces, cáncer es una enfermedad de la familia. Exacto. El cáncer es una enfermedad de familia, ¿no? Y tiene que tener sobre todo siempre como que la visión de poder probar, de ir descubriendo y viendo qué opción y cómo me quedo y cómo me aferro a la vida, ¿no? Así es, Gaby. Porque en esto, mira, yo te digo una cosa. Como te lo vuelvo a repetir, la gente quiere seguir viviendo. Yo no soy nadie para decirle, bueno, mira, hasta acá llegaste con esto. Salvo pues que vea un paciente que ya está en una etapa muy crítica de la enfermedad, que está postrado, ya no puede comer, el estado de conciencia está deprimido, ya no puede comunicarse, pues ahí definitivamente, bueno, uno dice, ya, hasta acá llegamos. Pero hay personas que están en un estado
que no es deplorable, que es un estado donde se pueden permitir, digamos, practicar este tipo de terapias, que son extremadamente eficaces. No digo en el 100% de los casos, pero en un número muy importante de ellos es, digamos, muy, muy eficaz. Y más allá de eso, ¿no? Estamos haciendo una medicina muy responsable, una oncología que yo te digo así, no te miento en esto, te soy muy sincero, que ni siquiera se aplica en los grandes centros oncológicos de referencia mundiales. Muchas gracias, doctor, por su tiempo. Eso ha contribuido muchísimo, yo creo que no solo para los pacientes, sino también para la familia, que quiere siempre lo mejor y aferrarse nuevamente, como lo hemos mencionado, a la vida.